Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Me presento, soy el estudiante Franco Fernando Castillo Chiquetanga. Estoy cursando la materia de tributación aplicada 2. En este caso tenemos como docente al licenciado Frías Mundo de Joel. Hoy voy a hablar un poco de lo que son los impuestos. A continuación voy a presentar lo que es un poco y hablar un poco de lo que son los impuestos IVA. Prácticamente, ¿qué nos dice que es el IVA? Nos dice que el IVA es considerado un valor adicional. En este caso ha sido incorporado en cada una de sus fases de la producción o la comercialización de un bien o servicio, que tiene como característica la figura del débito y el crédito fiscal. Y también nos dice que es un impuesto indirecto. También nos dice que cuál es el objetivo del IVA. Nos dice que el IVA es la venta de bienes muebles, puede ser los contratos de obras de prestaciones de servicios de cualquier naturaleza o también las importaciones definitivas. ¿Quiénes pagan el IVA? Nos dice que el IVA lo pagan y prácticamente sería quienes realizan habitualmente lo que es el pagar lo que es el IVA, que es puede ser por la venta de muebles, de bienes muebles, alquileres de bienes muebles, servicios en general o importaciones definitivas de bienes. A continuación nos dice que también cómo se controla lo que es el pago del IVA. Nos dice que esa se controla mediante la emisión de la factura, de la cual esta debe ser emitida en forma obligatoria a partir de los 5 bolivianos para adelante o por importes menores si es que en este caso el comprador lo exige. También nos dice que qué pasa si no se emite la factura. En este caso, si no se emitiera la factura, sería el incumplimiento de esta obligación, que nos dice que en este caso se sanciona con la clausura del local en donde no se emitió la factura. También nos dice que cuál es la alícuota del IVA. Nos dice que es en este caso el 13% de la alícuota es la que se aplica prácticamente a las ventas y a las compras. En este caso nos dice que está relacionada con la actividad económica, en este caso del periodo del mes, que corresponde al pago del impuesto. Y nos dice que cuándo y en qué formulario se declara el IVA. En este caso, podemos decir que se declara cada mes de acuerdo al último dígito de NIT. En este caso, como les muestro a continuación, un ejemplo lo que podría ser, como dice, del 0 hasta el 13 de cada mes, el 1 hasta el 14 de cada mes, del 2 hasta el 15 de cada mes, así sucesivamente, prácticamente llegando a lo que sería, ¿no? Para declarar lo que es en este caso el IVA. Y también nos dice que esto se declara en el formulario 200. También que los pagos deben realizarse en cualquiera de las entidades financieras autorizadas. Los impuestos IVA. Nos dice que en este caso, quiénes no pagan el IVA. Aquí les muestro algunos ejemplos prácticamente de los que no se considera que los que pagan el IVA, que podría ser, por ejemplo, por la venta de servicios turísticos y hospedajes a turistas extranjeros. Otro podría ser también las importaciones del cuerpo diplomático, actividades de producción, de prestación y de función de eventos realizados por artistas nacionales, efectuados en espacios y escenarios, tal vez podría ser que en este caso estemos tomando así como ejemplo a algunos que no pagan el IVA. A continuación voy a hablar un poco también de lo que son los impuestos RC-IVA. Prácticamente dice que es que quienes pagan lo que en este caso sería el RC-IVA serían las personas naturales, que en este caso que sean contribuyentes directos por determinadas actividades económicas, quienes realicen las sucesiones indivisas y todos los empleados que en ese plato serían del sector público-privado. ¿Por qué se paga prácticamente en este caso el IVA? Se paga, puede ser por los alquileres, por los intereses del depósito en cajas de ahorros a plazo fijo, por los horarios de directores de la SA, puede ser también por los sueldos de personas, por los ingresos, por anticréticos y demás ejemplos que podríamos tomar, porque serían en este caso los que pagarían lo que es el RCI. A continuación nos puede presentar un poco de lo que es que cuánto se paga prácticamente. Se paga lo que nos dice que el 13% sobre el monto total de los ingresos percibidos, el 13% sobre la diferencia de los ingresos y de las deducciones permitidas, sería lo que se paga prácticamente en porcentajes del RCI. Cuánto se debe pagar? Nos dice que se paga trimestralmente del 1 al 20 del mes siguiente al trimestre declarado para las personas naturales y aquellas que realizan sucesiones indivisas.
En este caso podemos tomar lo que dice también, ¿qué formulario se debe utilizar para el pago del tributo? En este caso se podría usar el formulario 610 del ERCE-IVA del contribuyente directo, como también el formulario 110, podría ser también el formulario 608, 604 y también la boleta de pago 1000. Ahora sí voy a hablar un poco de lo que es los impuestos del IT. ¿Qué es el IT primeramente? El IT es un impuesto que se aplica a cualquier tipo de persona que tiene, en este caso, ingresos y que graba lo que es el 3% de todo el ingreso bruto, o también se puede decir que el impuesto a las transacciones, como les comento, que el IT prácticamente puede compensar lo que es el impuesto anual del IVA. En este caso podríamos hablar también de lo que es los impuestos que estaría basándose en lo que son los impuestos a las utilidades de las empresas. En este caso también vamos a tomar la pregunta que nos dice, ¿cuál es el objetivo del IT? En este caso, el impuesto a las transacciones, el IT, alcanza el ejercicio en todo el territorio nacional. En este caso podría ser como del comercio, de la industria, la profesión, el oficio, el alquiler de bienes, la contratación de obras y demás. ¿Quiénes pagan el IT? Nos dice que el IT pagan todas las personas naturales o jurídicas que realicen o participen en alguna de las actividades descritas, anteriormente. ¿Cuál es la alícuota del IT? Nos dice que la alícuota del IT es el 3% que se aplica sobre el total de los ingresos brutos de un periodo del mes por la actividad grabada. En este caso, también podemos tomar la pregunta que nos dice que cuándo y en qué formulario se declara el IT. Prácticamente se declara el IT cada mes de acuerdo al último dígito del NIT, como podrían ver en el siguiente ejemplo que les presento, que es del 12 hasta el 13 de cada mes, el 1 hasta el 14 de cada mes, del 2 hasta el 15 de cada mes, del 3 hasta el 16 de cada mes, así sucesivamente, lo que sería para lo que es la declaración del IT. También se dice que en este caso usamos lo que es el formulario 400 y que también los pagos deben realizarse en cualquiera de las entidades financieras autorizadas. También nos dice que quiénes son los que no pagan el IT. Podría ser que los que no pagan el IT puede ser tal vez el trabajo personal en una relación de dependencia, el desempeño de cargos públicos, una exportación de bienes, un servicio tal vez de préstamos por el Estado plurinacional, los intereses de depósito y demás. También una pregunta que tal vez siempre nos hacemos siempre el IVA es considerado como un pago a cuenta del IT. Pues podríamos decir que nos dice que el impuesto sobre las utilidades de las empresas, en este caso liquidado y pagado por periodos anuales, será considerado como pago a cuenta de los impuestos a las transacciones del IT en cada periodo mensual en su total hasta el agotamiento que pueda tener lo que es en este caso el IVA. Voy a hablar también lo que es un impuesto de los impuestos del IPBI, que el IPBI sería el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles. ¿Qué es el IPBI? Prácticamente es el impuesto anual a la propiedad de bienes inmuebles que se debe pagar al gobierno municipal en cuya jurisdicción se encuentre, en este caso, registrado al bien prácticamente a todo el bien que del gobierno que estaremos prácticamente dándole lo que es lo que estamos pagando prácticamente. También nos dice que el IPBI fue creado lo que es mediante la ley 843, la ley de reforma tributaria, que nos dice que en el artículo 52 nos dice que crease un impuesto anual a la propiedad de inmuebles situada en el territorio nacional. También nos dice que según el artículo 1 del decreto supremo número 2024-204, que nos dice que el impuesto fue creado por la ley 843 grabada a la propiedad de inmueble urbana y rural ubicado dentro de la jurisdicción municipal respectiva de cualquier de estos, caso podría ser de sus usos, con el fin a lo que es prácticamente destinado todo lo que serían los impuestos. ¿Cuál es la alícuota en este caso nos dice que la alícuota, según el decreto supremo 24054 del artículo 7, nos dice que la base imponible determina que se aplicará una alícuota general del 3% para determinar lo que es el monto del límite. A continuación voy a hablar un poco de lo que es la escala impositiva de lo que sería el IPBI, que nos dice que es el orden de valores que determina directamente lo que son las alícuotas del IPBI de acuerdo al rango de base disponible en el cual se encuentra el inmueble. Esa escala impositiva es aprobada mediante la acción suprema anual.
Por ejemplo, como les muestro a continuación, podría ser lo que es un ejemplo del prácticamente de lo que sería el IPBI, de lo que estamos prácticamente, lo que sería el monto desde de la evaluación, desde cuánto y hasta cuánto se podría tener y la cuota fija que en este caso se va a tener, más el porcentaje y de ahí estaríamos prácticamente sacando el excedente de lo que sería en bolivianos. Voy también a continuación a hablar un poco de lo que son los impuestos IMT. ¿Qué es el IMT? Prácticamente el IMT es el impuesto municipal a las transacciones, que este grava las transferencias de dominio a la propiedad de bienes inmuebles y se pagará al gobierno municipal en cuya jurisdicción se encuentre registrada al bien. ¿Cuánto es el IMT? En este caso voy a hablar un poco de cuánto es el IMT. Nos dice que la norma establece que el IMT es el 3% del monto mayor a la base imponible y al valor de la venta, en este caso monto de minuta. También otra pregunta que nos hacemos es que cuánto es la alícuota del IMT. El IMT prácticamente nos dice que el impuesto de dominio municipal que grava las transferencias de eventuales de título generoso de bienes de inmuebles o vehículos automotores, dice que será de 3% sobre el monto total a la transferencia. ¿Quiénes pagan el IMT? En este caso estaríamos hablando de nuestro país, que es boliviano. Dice que en todas sus extensiones la ley tributaria atribuye que el vendedor tiene la obligación de pago del impuesto a la venta o la transferencia de bienes inmuebles. A continuación voy a hablar un poco de bien. Dice, ¿qué pasa si no pago el IMT? En este caso nos dice que si no pagamos lo que es el IMT, en este caso, si no, debe ser pagado dentro de lo que es los 10 días. En este caso, hábiles posterior a la fecha. De hecho, si no pagamos lo que sería en el plazo que nos están dando, prácticamente sería lo que es el plazo vencido que en este caso genera una multa por el incumplimiento a lo que sería no pagar lo que sería el límite. Ahora sí voy a hablar un poco de lo que es los impuestos IVA. Primeramente voy a hablar cuál es el objetivo del IVA. ¿Qué es el IVA? El IVA es el impuesto a las utilidades de las empresas, que se aplica en todo el territorio nacional sobre las utilidades resultantes de los estados financieros de la misma, al cierre de cada gestión anual, ajustadas de acuerdo a lo que disponga la ley y su reglamento. Voy a hablar también de que quienes pagan el IVA. Para fines de la aplicación del impuesto de las utilidades de las empresas, se ha clasificado a los contribuyentes en tres puntos, que sería, uno, los obligados a llevar los registros contables, que este nos dice que deben pagar los impuestos en función a la determinación de la utilidad neta, la cual resulta de los estados financieros con los ajustes y adecuaciones correspondientes. Como número dos, nos dice que son podría ser los no obligados a presentar los registros contables, por ejemplo, que serían obligados a elaborar un memorándum anual, desde los detalles de sus actividades, los planes y proyectos, así como sus ingresos y egresos que tengan. Otros serían las personas naturales que ejercen una profesión u oficio. ¿Qué nos dice esto? Que son aquellas personas que ejercen una profesión u otro oficio que independientemente para efectuar el pago de los impuestos, se presumiría que la utilidad neta será equivalente en este caso, a un 50% de un monto total a los ingresos percibidos que éste tenga. ¿Cuál es la alícuota del IVA? Me dice que la alícuota es el 25% que se aplica según corresponda tal vez a la utilidad neta imponible, obtenida en este caso de la gestión que se tenga, la diferencia entre ingresos y egresos y los ingresos presuntos. ¿Cuándo y en qué formulario se declara el IVA? Entonces nos dice que el IVA se declara de forma anual de acuerdo al cierre de la gestión fiscal según las actividades económicas que ésta tenga y que se realiza a contribuyentes, los cuales se declaran a continuación, como podríamos tomar un poquito el ejemplo que les muestro, que nos dice que al 31 de diciembre pues, sería las empresas bancarias, de seguros, comerciales, de servicios u otras, el 31 de marzo, digamos, podría ser las empresas industriales, constructoras y petroleras, el 30 de junio serían las empresas gomeras, agrícolas, ganaderas y agroindustriales, y el 30 de septiembre las empresas mineras. Y estas prácticamente se declaran en los formularios, ya podrían ser en el formulario 500, 605, en el formulario 520 y en el formulario 510.
Y por último sería que quienes no pagan el IVA. No dice que en este caso el IVA no lo pagan lo podría hacer lo que es el gobierno nacional, tal vez los gobiernos autónomos, las asociaciones, las nuevas industrias y las profesiones liberales o oficios que en este caso trabajan en relación a la dependencia, actividades de producción y otros que estarían prácticamente establecidos por la ley. Eso sería un poco, tal vez, para finalizar a hablar un poco de lo que sería los impuestos. Muchas gracias.